Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Como era de esperar, vamos a tratar de hacer una revisión detalle a detalle, algunos escenarios, y en realidad a tratar de interpretar qué es lo que se trató de decir en la instalación ya del periodo inconstitucional de Nayib Bukele. ¿De qué estamos hablando, verdad? ¿Qué le dijo a la gente? Porque en realidad uno parece, digamos, al escuchar su mensaje y un poco toda el montaje que vimos, uno pudiera interpretar varios entre líneas. Y vamos a tratar de hacer eso en estos días. Ahora vamos a iniciar para hacer un primer esbozo, una primera lectura, interpretación de lo que vimos en este acto de instalación del buquelismo en un segundo periodo. Vamos a hacer el ejercicio con Marvin Reyes. Marvin, gracias por participar y hacer espacio. Y bueno, interesante lo que vimos ayer, Marvin. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias Franklin, gracias también al espacio de Barcito FM. Quiero enviar saludos a los amigos que se van conectando, que van a ir haciendo sus comentarios y que, bueno, que le den like, que compartan pues el programa, que lo hagan mucho más extensivo para que llegue a más personas. También a los amigos que siguen el Barcito FM desde el exterior, ¿verdad? Sobre todo de Estados Unidos. Un abrazo fraterno para todos. Sin duda, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y como dice Marvin, es que a mí casi que no me sale Marvin, pero bueno, sí, les pido que se suscriban, que compartan y que interactúen. La verdad es que hemos tenido un buen recibimiento. Estamos montando, Marvin, te cuento, en YouTube, en el canal de YouTube, tenemos aproximadamente 4 meses de estar, digamos, con un trabajo mucho más intenso. Sin embargo, nos ha ido bastante bien, ya estamos casi superando los 10.000 suscriptores y bueno, hay un buen, digamos, recibimiento del contenido que se está generando. Mucha gente considera que es con mucho aporte, no es sesgado, sino que es un ejercicio crítico y sin duda contribuir a que sigamos multiplicando este ejercicio requiere de su colaboración y su apoyo, dándole like, suscribiéndose y además compartiendo este contenido. Bueno, después de este comercial, pues entramos. Marvin, la verdad es que es un momento importante, digamos, políticamente hablando, para el país lo que sucedió ayer, porque debería de dejarle una sensación de certidumbre, digamos, al país, a los sectores, eh, a los diferentes actores que han venido siendo protagónicos en este ejercicio. Sin embargo, no percibo yo que haya quedado un entorno de certidumbre. eh, no siento y no leo, digamos, ese ambiente de claridad de por dónde va a transitar el país los próximos 5 años. No sé, puede ser que me equivoque. ¿Cuál es tu primera lectura general de lo que viste ayer, Mario? Bueno, en esta investidura, porque incluso hasta el nombre le cambiaron, ¿verdad? Es una Mm. investidura presidencial, no es un traspaso de mando, porque no hay un traspaso de mando, porque no hay una alternabilidad en el poder. Manda en primer lugar que los designios de una persona o los caprichos de una persona se han cumplido. Y aquí hay que ser, digamos, bastante directos porque este no es el deseo de la gente. El deseo de la gente no es que aquí un presidente permanezca en el poder eternamente. No, no es ese el deseo de la gente. Porque aquí, en El Salvador, nunca se ha solicitado que los presidentes continúen de manera vitalicia. Siempre se ha respetado el Estado de Derecho y siempre se ha respetado la alternabilidad en el poder. Desde el derrocamiento del general Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? Que es el dictador que antecede al actual y que estuvo muchos años en el poder. Después de todo este tiempo se ha venido dando la alternancia en el poder y ahora con esta investidura se consolida lo que nosotros veníamos hablando ya de hace algún tiempo de un estado de facto, un estado donde
Aquí la voluntad de la gente se manipuló para que de tal manera el mandatario actual, que anterior terminó su mandato constitucional, pero que sigue en el poder, pues Ujú. allí permanezca, allí permanezca. Y este mensaje es el más, digamos, este elemento es el más delicado, es el más delicado. ¿Por qué razón? Porque en el pueblo se ha hecho más evidente el conformismo y también la indiferencia, que son dos enfermedades sociales que se han producido o han magnificado en estos días. Y lo digo en el sentido de que la gente dice, no, sí que está bien, que siga él, que siga, no importa que permanezca ahí hasta que se muera. Ese es el conformismo que la gente tiene, ¿sí? El Sí. conformismo. Porque, ¿provocado por qué? Provocado por la misma manipulación social que ha venido promoviendo el señor Bukele, ¿verdad? Y todo su aparato de propaganda pagado con nuestros impuestos, por supuesto. Y la indiferencia de muchos sectores que dicen, no, es que si yo no trabajo, pues yo no como, a mí no me importan los políticos. Mentira, es que el trabajo se genera porque hay una condición política. Si no hay una condición política estable, no hay trabajo. Si no hay un marco jurídico que lo permita el sistema político, tampoco hay respeto a los derechos laborales y tampoco hay un ambiente para que las empresas vengan y se instalen en el país y abran fuentes de empleo. Este evento donde el señor Bukele pues asume otros 5 años en la presidencia es la consolidación de sus deseos. No es el deseo del pueblo, no es el deseo de la gran mayoría de la gente. Como dice el que no, que el 90% es el que quiere, no es cierto, no es cierto. ¿Por qué razón? Otro de los factores que aquí hubo para manipular a la gente es el miedo. El miedo es uno de las emociones más primitivas del ser humano. El miedo es lo que permite al humano evitar peligros, sortear obstáculos, sobrevivir. Eso es lo que Ujú. permite de manera natural. Pero, ¿qué es lo que han hecho estos políticos con la sociedad salvadoreña? Inyectarle miedo y aprovecharse de ese sentimiento, de esa Ujú. emoción primitiva, que si no eran ellos los que quedaban en el poder, ¿verdad? Hablo del señor Bukele y Nuevas Ideas, pues aquí todo se iba a venir, se iba a ir al trasto, ¿verdad? Las cárceles las iban a abrir para que salieran los miles de pandilleros a matar gente y que aquí se iba a acabar El Salvador si ellos no continuaban gobernando. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en la sociedad? Ha recibido un insulto, porque cuando yo manipulo el miedo para generar adeptos, lo que estoy haciendo es menospreciando su inteligencia, su poder de razonamiento, su poder de análisis. Estoy diciéndole al pueblo, mire, usted no piensa, usted no tiene por qué estar analizando nada, ¿verdad? Apelo al miedo para que se vengan hacia mi lado, ¿verdad? Y me acuerpen. Entonces, todos estos aspectos han influido y se consolidaron en esta, no es traspaso, es una Sí, consolidación. yo le llamo la instalación de un mandato ya inconstitucional de Bukele. Básicamente es lo Correcto. que, porque no hubo traspasos, a él nadie le entregó nada a nadie. O sea, él Sí, nada más fue a, ¿cómo a se que, llama? a que le A dijeran, coronarse, va. mire, sí, a que Sí, le dijeran, le pusieron la corona otra vez. Ya. correcto. Entonces, todos estos aspectos que estamos aquí analizando se consolidaron en esta nueva etapa, ¿verdad? Donde se consolida ya la dictadura, ¿verdad? Donde se consolida un Estado de facto y donde hay un presidente o una persona, un hombre, usurpando las funciones del presidente de la República. Marvin, algunos aspectos característicos, digamos, o que son características del montaje que vimos ayer. Primero te quiero preguntar, eh, porque francamente cuando uno revisa, no es cierto. Bukele abre su mensaje y dice, he sido respaldado por todo el mundo. Y esta es
la instalación presidencial con la mayor cantidad de mandatarios que han venido en la historia del país. Y cuando revisas, hasta en la instalación de su gobierno, cuando fue hace 5 años, vinieron más presidentes que hoy. ¿Por qué se ve, digamos, por qué en realidad Bukele tiene que hacer esta alusión? ¿Por qué tiene que resaltar este detalle al inicio de su mensaje? Sí, es que, bueno, a mí me llamó mucho la atención precisamente eso y lo anoté, fíjate, por cierto, Mm, yo estuve tomando algunas notas y anoté precisamente eso, que él comenzó con la primer mentira. Él comenzó con la primera mentira, diciendo de que el 100% dijo, de, de los, uh, de los países países del del mundo, mundo. sí, el 100% increíble, ¿verdad? Porque, aquí lo tengo, el 100% de los países del mundo, dijo, han aceptado esta condición en la que estamos hoy. Eso no es cierto. O sea, es la primera mentira, pues, ¿verdad? Uh-huh. No, hay países que ni conocen si existe El Salvador o qué, ¿verdad? Eso es Uh-huh. mentira. O sea, es demasiado osado decir de que el 100% de los países del Sí, mundo, ¿verdad? Reconocen hoy a El Salvador, dice. sí. Eso no, o sea, es demasiado exagerado. Pues él siempre tiende a exagerar las cosas. Por poco dice, Sí, los planetas en el universo se dieron cuenta sí, de la, algo así. de la Mira, coronación de Presi Rey, ¿verdad? sacando el registro, digamos, los mandatarios que ayer asistieron a la instalación de su régimen inconstitucional son Argentina, eh, este, está también Costa Rica, Dominicana, Paraguay, Ecuador, Kosovo y que no me acuerdo cuál es el otro, pero bueno, Honduras, ¿ya? Esos son los presidentes que vinieron, o los mandatarios. Y luego hubo algunas Del, delegaciones, delegaciones, sí, correcto. delegaciones. Pero, y hasta en realidad hemos escuchado eh, una cosa pomposa de que nunca antes había venido una delegación tan importante como esta. Dice. Y revisando, por ejemplo, en la instalación del gobierno en su momento de Mauricio Funes, vino Hillary Clinton como una de las delegadas de más alto nivel del gobierno demócrata. Sí, Entonces, correcto. cuando escuchas todo esto, eh, no sé, pareciera que necesita Nayib Bukele reforzar el mensaje de que no importa lo que ha pasado, pero todo el mundo me ha aceptado afuera. Algo así lo percibo yo. Sí, es que él siempre quiere mantener los focos dirigidos hacia él y que ha logrado lo que nadie había logrado, según él, ¿verdad? Y que es el único que puede hacer las cosas en El Salvador. Y sigue mandando el mensaje oculto, ¿verdad? De que nadie más lo puede superar y que el resto de los casi 7 millones que somos torpes, ¿verdad? Comparados con él. No le llegamos, pero ni a la uña, ¿verdad? Del Somos pie. inferiores a él, algo así. Sí, correcto, somos inferiores. Y aquí hay gente muy destacada en diferentes áreas. O sea, no es Sí, claro. posible. Sí, no, no es posible. Y él se presenta siempre con ese aire así altivo, siempre presentándose como que es una figura del cine, ¿verdad? Ujú. Siempre se presenta así. Y su discurso es precisamente ese, imagínate. Dice, es cuando más representaciones de países han venido, cuando más mandatarios de otros países han venido a la toma de posesión. No es Sí. cierto. Y bueno, ya lo viste tú ahí, que incluso Ujú. otros presidentes han venido, o sea, cuando ha sido su investidura, han venido Ujú. al país diferentes mandatarios y no anduvieron diciendo, mire, aquí vino tal y vino fulano de tal. No, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es un show más, ¿verdad? Ya nos tiene acostumbrados este señor y Ujú. no habló en lo absoluto, por ejemplo, de algún proyecto que se tenga No. para El Salvador, absolutamente nada de eso, ¿verdad? Sí, Ujú. él comenzó dando un show, poniendo que El Salvador es como el centro del mundo,
Y solo basta que uno vaya a otro lado, a otro país, y uno se da cuenta que las cosas son totalmente distintas. Por supuesto, nuestro país hay que sentirnos orgullosos de él, ¿verdad? Del país, no de los políticos que lo gobiernan, ¿verdad? Del país, ¿verdad? Porque el Salvador es bonito, es acogedor, uno puede ir a cualquier parte en 2, 3 horas, ¿verdad? Pero como país, o sea, yo quiero a mi país. Yo como salvadoreño me siento orgulloso de mi país, pero me siento decepcionado de los políticos que quieren hacer ver a un país que no existe. Y ahí podemos Sí. ver el ejemplo claro. Ese microcentro que han transformado y han despedazado, ¿verdad? Que solamente es ese pedacito. Para los extranjeros así es todo El Salvador, porque ellos no van allá a Chalatenango, no van a San Vicente, no van a Cojutepeque, no van a Usulután, o sea, no van a ningún otro departamento para ver cómo es que eso es la realidad. Ellos no van allá. Ellos solo ven el centro y dicen, mire qué bonito, ¿verdad? Ahí está la catedral, ahí está la Plaza Barrios, mire qué espectacular la biblioteca, y mire qué bonito que han hecho aquí como un nuevo parque, y lo han hecho en cuestión de tiempo récord. Pero ese no es El Salvador, ese es un constructo, ¿verdad? Es como cuando hay un circo. El circo es espectacular, pero el circo no es permanente. El circo se desmonta y se mueve a otro lugar y allá se vuelve a instalar y allá también es espectacular el circo. Eso es lo que estamos viendo aquí, un circo. Los problemas del país no se resuelven con circos, ni se resuelven con discursos demagógicos como el que hemos escuchado nosotros en esta investidura presidencial ilegal. Hablando de esto de circos, no quiero, digamos, no quiero decir que es alusivo a esto, pero en las redes sociales este tema se convirtió en realidad desde un tema de burla hasta comparación con ex dictadores, no solo del país, sino a nivel mundial, eh, con ex presidentes, con ex militares, es decir, y me refiero a este tema de la vestimenta, cómo se presentaron los militares con capas, armas de asalto, o sea, en realidad todo el esquema que vimos y sobre todo, digamos, el invasivo protagonismo que hemos visto del ejército y los militares. Entonces, ¿tú cómo ves este mensaje simbólico, digamos, este símbolo que ha rodeado cada vez con mayor protagonismo al régimen de Bukele? El papel de los militares en este ejercicio que abre, digamos, este segundo periodo inconstitucional de Nayib. Fíjate bien que el señor Bukele ha controlado de manera eficiente los dos brazos armados que tiene el gobierno, que es la policía y el ejército. Con el ejército, él no ha escatimado gastos. Desde un principio les ha mejorado todo, sus condiciones, les ha comprado uniformes nuevos, armamento nuevo, vehículos blindados, helicópteros, drones, etcétera. Les ha otorgado a los soldados $200 adicionales a su salario y $200 para que ellos compren su comida. O sea que el salario del soldado, que es el salario mínimo, 365, al final les dan como 320 más o menos, reciben $400 adicionales a su salario. Entonces, estos soldados están comprados, porque ningún otro gobierno les había dado nada. Y este gobierno les ha dado 400 adicionales. Entonces, el soldado no dice nada porque está comprado, está enmudecido. Lo mismo la policía, $200 adicionales a su salario y le aumentó $70 al régimen de alimentación para hacer $200 de alimentación y 200 adicionales. El policía también está comprado, solo que hay un poco menos de obediencia ciega en la policía. En el ejército, ahí sí hay obediencia ciega, completamente. Y pudimos ver en esta investidura algo que no es usual en digamos, en las investiduras de presidentes, porque convirtieron este acto en un desfile militar. De hecho, anduvieron Sí. sobrevolando aviones, ahí haciendo acrobacias, pasaban sobrevolando El el centro de palacio. la capital.
Sí, correcto. Y el desfile de las tropas ahí en la ventana, ¿verdad? En el balcón, perdón, del palacio, Bien. para que él estuviera viendo ahí su desfile, pues privado que le Ujú. dieron, ¿verdad? Y sobre todo eso de la vestimenta manda un mensaje, porque nosotros hemos visto en anteriores gobiernos de otros países, cuando militares empiezan a utilizar ya uniformes pomposos. Eso significa el empoderamiento de las fuerzas bélicas y que es mi brazo fuerte donde yo me estoy agarrando, ¿verdad? Es mi tarima donde yo me estoy parando, yo me estoy cimentando en la fuerza armada y le estoy dando todo para que ellos nunca me vayan a traicionar y me vayan a dar, digamos, o me vayan a quitar de mi puesto de presidente mediante un golpe de Estado. Y así hemos visto, por ejemplo, cuando Pinochet estaba gobernando en Chile, vimos con trajes así parecidos con capa, Ujú. ¿verdad? Súper elegantes al estilo nazi, ¿verdad? Y hoy en El Salvador llega esta moda, ¿verdad? De como que es la guardia pretoriana, ¿verdad? La guardia personal y con capas y el estilo muy a lo Star Wars, ¿verdad? Hasta hicieron memes de eso por ahí. Sí, es que la gente en redes lo agarró, ¿va? Son Sí, temas de sí. redes. Y también vale la pena mencionar esto, que hoy a nivel de redes se ha visto más crítica que elogios, porque lo han tomado como burla. Ujú. Yo eso he podido revisar, que hoy hay gente que ha hecho más burla de todo ese despliegue militar y el desfile que elogios para esta actividad. Pero no hay que confundirse, no hay que confundirse, no hay que perder la visión del mensaje que él está mandando. Él se refuerza en en la Armada, ¿verdad? En las Fuerzas Armadas. Ese es el bastión de él. La policía no tanto, ¿verdad? Si ustedes se fijaron, ahí no había presencia de la policía, Ujú. solamente en los contornos, allá en los alrededores, en la parte más lejana, ¿verdad? Porque en la parte cercana, la policía militar era la que estaba controlando. Por cierto, ellos andaban con guantes blancos y con su Sí. casco, chaleco antibalas, donde dice policía militar. Ellos Ujú. controlaron como el anillo intermedio de seguridad. Ujú. La policía allá relegada en lo último, porque Ujú. no tiene directamente la complacencia en la policía, a pesar de que los Pero, tiene también comprados con ese bono mensual, ¿verdad? ajá. Pero te suena eso, digamos, eh, no lo sé, te suena normal, digamos, sobre por qué se ha venido hablando de que el formato de Bukele es un formato con un pensamiento más autoritario, más concentrador de recursos, más basado en la imposición. Tú hablabas del factor miedo hace un momento. Entonces, ¿te parece, digamos, coherente con el formato de Bukele o en realidad tiene que ver esto con el diseño del ejercicio de la política en el país? Porque en los años anteriores se ha venido dándole más protagonismo a una policía ciudadana y ahora estamos retrocediendo en esa visión y estamos poniendo primero al ejercicio militar, al soldado, digamos. Fíjate que hay un dato bien interesante. Los militares o la cúpula militar, ellos nunca han estado de acuerdo con los acuerdos de paz. Cuando les desmontaron los cuerpos de seguridad antiguos, ¿verdad? La Guardia Nacional, la Policía Nacional y la de Hacienda, Uh y -huh. redujeron al ejército, los altos jefes militares, ellos nunca estuvieron de acuerdo. De hecho, cuando la Policía Nacional Civil se formó, ellos mandaron a los oficiales más torpes que tenían a que fueran a formar la PNC, porque según ellos no iba a funcionar iba a ser un fiasco, iba a ser un rotundo fracaso, ¿verdad? La Policía Nacional Civil. Y mandaron a los oficiales del ejército y los que habían quedado de los cuerpos de seguridad antiguos, torpes, mándelos a la policía. Allá eso no va a servir, que vayan estos dundos a formar allá la policía. Con el tiempo, los militares vieron que la policía se fortaleció y se le dio preponderancias, iba tomando
su espacio ya en la sociedad salvadoreña, combatiendo la delincuencia y asumiendo el rol que le fue designado. ¿Qué hicieron ellos, los militares? Empezaron a estudiar las acciones de la policía y empezaron a meterse a realizar funciones junto con la policía. De hecho, yo estuve en el primer despliegue de los GTC, ¿verdad? Que eran los grupos de tarea conjunta, que convencieron a las autoridades policiales de que un policía podía andar con 4 o 5 soldados para cubrir una zona, sobre todo zonas rurales. Allá por el 96 anduve trabajando yo con soldados. Con el pasar de los años, ellos fueron infiltrándose, acaparando más espacios para ir eh, apartando a la policía e irse metiendo ellos a realizar funciones de seguridad pública, porque el gran sueño de los jefes militares es retomar nuevamente el control de todo lo que tiene que ver con la seguridad pública, desplazar a la Policía Nacional Civil por completo y asumir ellos la función de seguridad pública. Ese es el gran deseo de ellos desde 1992 que se firmaron los acuerdos de paz. Y esto se está concretando poco a poco. Hoy el ejército pone controles vehiculares, solicita documentos de tránsito. Incluso hubo un comentario que me hicieron a mí allá en Chalatenango, que tenían un control vehicular los soldados. Y un ciudadano le dijo, ¿y ustedes están autorizados para pedir documentos? Con que dentro de poco vamos a empezar a poner esquelas, le dijo el soldado a esa persona. Entonces, esto significa que los deseos de los altos jefes militares es tomar el control total del país, ya militarizarlo como era antes de los acuerdos de paz. Y veamos todo lo que está pasando. La policía va siendo desplazada en algunas áreas por la presencia de militares. Nosotros a veces en accidentes de tránsito que se dan en las carreteras, soldados son los que están ahí dirigiendo el tráfico, no vemos al policía de tránsito. Patrullajes en las zonas rurales, soldados son los que vemos que andan ahí. Al cuartel central de la policía, los jefes militares llegan y entran armados. ¿Vea? Entran con su pistola, con su fusil, entran y nadie les dice nada. Vaya a ir un policía a un cuartel, le quitan el arma, le quitan todo y no puede entrar armado, tiene que dejar todo ahí. Vean las diferencias, ¿verdad? Y vean la desconfianza que existe entre los militares hacia los miembros de la Policía Nacional Civil. Ahora, esto se puede concretar en este gobierno ilegal en el que estamos ya. Perfectamente el señor Bukele puede emitir un decreto de disolución de la policía. ¿Y quién se lo va a impedir? Nadie. Ya modificaron el 248 de la Constitución. Pueden reunirse los diputados botones, sobalevas del gobierno y decir, se disuelve la Policía Nacional Civil y se crea otro cuerpo de seguridad militar, ¿verdad? Obediente al sistema político, por supuesto. Entonces aquí estamos retrocediendo, ese es el punto. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Y cómo lo está interpretando el agente, el oficial, el comisionado, el subcomisionado? Porque, o sea, no hay que estudiar mucho para verlo, pues tú, por donde sea que miras, el mayor protagonismo en materia de la aplicación del tema del control social, etcétera, eh, está en los militares. O sea, uno mira y, por ejemplo, en tu colonia, en el pasaje, no ves PNC, miras militares y andan ahora solos, ¿verdad? Con autoridad de pararte de registrarte y de etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen los oficiales, los comisionados, los subcomisionados? ¿Cuál es el ambiente al respecto de esto? Que hablamos del tema de la instalación de este gobierno el sábado, pero es un mensaje también hacia la policía. Correcto. El problema es que muchos de los oficiales de la policía no ven más allá de sus narices. Son gente que está viviendo el hoy y solo le importa lo de ahora. No tiene aquella visión de futuro, qué es lo que va a pasar. Y esa torpeza de la gran mayoría de oficiales de la policía ha permitido que los vayan desplazando. Bueno, hoy en el cerco de Apopa me estaban comentando que un teniente
a cargo de unas patrullas policiales. O sea, eso no puede ser. Eso no puede ser. Un O sea, teniente militar. militar, correcto. Un teniente a cargo de unas patrullas policiales. O sea, eso no puede ser, pues. O sea, Ah, es increíble a lo que se está llegando. O sea, un sí. militar no le puede dar órdenes a un policía y viceversa. Un comisionado no puede llegar a un cuartel a mandar a las tropas militares, pues no le van a hacer caso. Pero aquí hay una complacencia muy parecida a la estupidez. Ese es el problema. Y muchos mandos, altos mandos de la policía, no miran más allá de sus narices. Y cuando vengan a reaccionar, ya la policía va a estar desmontada. Y el problema es que el grueso, el básico, ¿verdad? El nivel básico, los cabos, los agentes y los sargentos, algunos tienen ese punto de vista, ¿verdad? Porque sí lo tienen. Ujú, Se ha discutido en varios círculos ujú. a nivel del básico, ¿verdad? Pero de oficiales para arriba, que es la minoría, hablamos de 5.000 personas, que sería, o 6.000 máximo, sería todo el grueso de los oficiales de la PNC, versus 30.000 del nivel básico. Entonces, aquellos que dirigen la policía no están teniendo esa visión, no la están considerando. Creen que es algún mito, algún cuento, pero se va a consolidar, porque así lo estamos viendo. Así que no necesitamos, como decís tú, no necesitamos analizar tanto, solo hay que ver para los Sí. lados y vas a ver militares por todos lados, ¿verdad? De hecho, creo que tú manejas mejor esto. Y si lo manejas, ayúdanos a aterrizarlo para cerrar este tema de los militares versus policías en este ejercicio del régimen inconstitucional de Bukele. En estos 5 años, al contrario de incorporar una nueva planta de agentes y oficiales, lo que hemos visto es despidos. Y no sé cuántos van, tú tienes ese dato. Pero por el contrario, en el caso de la plataforma militar, se ha ampliado, se hemos visto anualmente, desde que esta Asamblea Legislativa, controlada absolutamente por el oficialismo, está, se han venido aprobando sendos presupuestos de cara al tema militar para seguir contratando y ampliando el número de soldados en la fuerza militar. ¿Tienes ese dato? Porque yo sí estoy convencido que los militares han subido el número en estos últimos 5 años y la Policía Nacional Civil, al contrario de subir, ha bajado el número. ¿Cómo están esos números? Sí, sí, por supuesto. Si nosotros comparamos los despidos que han habido a partir de abril 2022 a la fecha, que bueno, solo en 2022 fueron 2.000 despedidos, 2022, 2023, 600 despidos. Y hoy en 2024, al mes de mayo, tenemos alrededor de 250 despidos. Hagamos ahí la sumatoria, digamos, podría rondar ya los 3.000 Si despidos. estás hablando de 2.850 despidos Correcto. del 22 al 24. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de formación de los policías? El proceso es un proceso largo, son 18 meses de estudio y no van a salir miles de policías, van a salir a lo sumo 300, 400 cada 18 meses. Entonces no han cubierto esos casi 3.000 que han despedido. En cambio, en las filas militares, a los 2 meses, 2 o 3 meses se gradúa el soldado, ¿verdad? Ya causa alta y ya pasa a las filas. Deja de ser recluta y ya se convierte en soldado cada 3 meses. Y pueden graduar 300, 400, 500, lo que ellos quieran. Entonces, esa es la diferencia. Además, se aprovechan del soldado, ¿verdad? Porque el soldado solamente lo tienen trabajando hasta 9 años y después le dan la baja definitiva para no pensionarlo o para no devolverle nada de lo que ha cotizado en el ITFA. Esa es otra artimaña que utilizan, ¿verdad? Para que alguien pueda quedarse y hacer carrera militar, tiene que subir de grado, tiene que subir a nivel de cabo, a subsargento y tiene que ser sargento efectivo mediante un curso sumamente difícil para que no pasen el montón, ¿verdad? Sino que pasen unos poquitos y ahí sí ya se puede quedar, ¿verdad? Terminar su carrera militar. De lo contrario, a los 9 años, por eso es que ustedes no van a ver soldados viejos, se ven son los jóvenes, ¿ves? A lo más unos 30, 32 años de ahí para afuera. Y ahí vienen otros jóvenes a reemplazarlos a ellos. ¿Ah? Entonces,
Esa es la ventaja que tienen en la vida militar y que la han aprovechado muy bien en este periodo, mientras en la policía no. ¿Y qué ha pasado hoy con esos grandes huecos que tiene la policía? ¿Verdad? Que han dejado todo ese montón de gente. Hay puestos donde solo hay 2, 3 policías cuidando la casa prácticamente. No tienen operatividad, porque ¿cómo? Se están turnando ellos para cuidar la casa. Y antes en esos puestos habían 12, 13 policías, ¿verdad? Y podían dar un patrullaje efectivo. Y hoy no. Aparte del personal administrativo que se fue, que son plazas que las han ido cubriendo estratégicamente con gente afín a nuevas ideas, que llega con cartas de recomendación de Casa Presidencial, llegan con cartas de allá del presidente de la Asamblea Legislativa, no les hacen pruebas de selección ni nada, simplemente les dicen, mire, yo vengo por la plaza que está en tal parte y aquí está la recomendación. No le hacen ni pruebas ni nada y ahí va para adentro. Y dicen que las plazas están congeladas, pero no, las tienen para dárselas a sus digamos, adeptos a nuevas ideas o miembros del partido. Pero la parte operativa de la policía se ha visto afectada con estos despidos que han habido en estos 3 años, bueno, y que falta todavía de 2024. Un tercer aspecto que te quiero plantear, siempre hablando del evento que vimos el sábado, es el papel que le ha dado Bukele a la iglesia y a Dios en todo este manejo, digamos, de su narrativa y su relato, ¿verdad? Al país. ¿Por qué en realidad, o qué característica tiene meter a Dios en este ejercicio? Porque vi, por ejemplo, una estadística que sacó la Universidad Francisco Gavidia, que la palabra Dios la menciona más de 25 veces en el discurso. De hecho, es la palabra que más menciona Bukele en su relato este sábado. ¿Qué papel y por qué lo involucra? ¿Por qué incorpora este concepto, una figura como Bukele, en este relato que le cuenta al país? Fíjate qué interesante este punto, porque Bukele apela a las creencias religiosas del pueblo salvadoreño, que en su gran mayoría pues es católico cristiano, digamos. Hay una minoría de otras religiones, pero la gran mayoría católico O sea, cristiano. el grueso está ahí. Es exactamente. Y la gente pone, digamos, sus esperanzas en un ser supremo que le va a resolver sus problemas. Y él plantea que en El Salvador ha ocurrido el milagro de la seguridad, el milagro de la seguridad. O sea, como que fuera algo de una intervención de un ser divino. Y los gobiernos no se basan en cosas como esas, ¿verdad? Los milagros son aspectos que son cuestionables, pues no es algo que pueda ser comprobado científicamente. Él se basa en eso, ¿verdad? Apela a esa creencia, a esa subjetividad del pueblo para dejarse manipular y que él sigue los designios de ese ser superior, ¿verdad? Y que si es la voluntad de este ser superior, aquí va a ocurrir otro milagro, ¿verdad? Que es el milagro económico. Pero, o sea, cifrar las esperanzas en algo así es bastante ingenuo, ¿verdad? Porque un gobierno debe basarse en estrategias concretas, en la estabilidad económica, en las alianzas estratégicas con otros países, ¿verdad? Con la empresa privada, etcétera, no basarse en aspectos mitológicos, pues, ¿verdad? Pero él menciona la palabra Dios en varias veces y la gente lo ovaciona cuando dice eso. La gente lo ovaciona, lo aplaude, lo aprueba. Incluso hay personas, bueno, yo vi unas entrevistas por ahí de los asistentes y hay personas que dicen que él es un ángel enviado a la tierra por Dios para salvar al pueblo salvadoreño. Imagínense eso, es increíble. Sí, yo oigo eso y digo, Y en todo caso viene en combo, porque vino a salvar junto con toda la familia que metió en el gobierno. O pues sea sí, que, un montón de entonces, ángeles. Entonces, es ajá, increíble, o sea, lo que la gente cree, pues, sí. y Es dice, como, ahora, esto es también jugar de alguna manera eh, digamos, con una creencia muy tradicional y con la fe de la gente.
para manipular también, ¿verdad? Y tratar de que la gente, a partir de esa fe que pueda tener sobre sus creencias y sobre su valor espiritual, manipularlo en función de esa agenda política, digamos, Sí, partidaria y grupal, que es la que se está moviendo, digamos, a partir de este enfoque de régimen, porque francamente muy poco de celestial se le puede ver a Bukele, que ha estado siendo señalado de ocultar información, de crímenes de lesa humanidad, del manejo irregular de los recursos públicos, de la reserva, de manejo, de persecución a periodistas, o sea, francamente muy poco de angelical se le ve a eso. es correcto. Es que lo que hace él es jugar con esos aspectos subjetivos del pueblo, donde les Mm, toca ese sentimiento y fácilmente se dejan manipular, dóciles. Así los quiere él. mm, De hecho, bueno, en su discurso dijo de que había que aceptar todas las cuestiones ahí, de los designios de él, ¿verdad? Y mm, sin cuestionar, ¿verdad? Sin estar reclamando nada. O sea, él quiere que toda la gente acepte lo que él diga, calladitos, ¿verdad? Y defiendan todavía eso. Sí, sí. es demasiado, siento yo, osado ese aspecto que él manejó. Y lo otro es que lleva íconos también, por ejemplo, este pastor que llevó Dante. y Dante Gebel y pues a Monseñor Escobar Alas. Increíble Sí. cómo ellos pueden llegar a avalar este tipo de cosas, aunque no me extraña de la Iglesia Católica, si cuando estaba la Alemania nazi, pues los curas llegaban a bendecir los tanques, ¿va? Que iban a ir a matar gente, llegaban a echarles agua bendita y todo a los tanques. Entonces no me extrañaría que este señor Escobar Alas, pues hoy esté bendiciendo un gobierno ilegal. Es increíble. Y el otro señor, pues, dice él que es amigo, ¿verdad? Y lo puso en sus redes sociales, voy a ver a mi amigo, dijo, ¿verdad? Bukele. Y vino a hablar aspectos que realmente no tienen nada que ver con la realidad nuestra, pues, ¿verdad? El Salvador Sí. no es una sucursal de algún paraíso celestial. Aquí es un país donde se necesitan eh, políticas fuertes para poder establecer, digamos, mejores niveles económicos, que haya transparencia en el manejo de los fondos públicos. Y Bukele lo que dice, hablan de transparencia. La transparencia es que salgan de noche y no les pase nada. Esa es la transparencia que nosotros Sí, algo así, dijo. Ajá. ofrecemos, dice. Y, o sea, ¿qué tiene que ver eso con el manejo de los fondos públicos? ¿Qué tiene que ver que Sí. yo salga de noche y no me pase nada a que estén endeudando cada semana al país con cientos o miles de dólares más? Que de hecho, este gobierno ha endeudado al país en más de 30.000 millones de dólares, que es los gobiernos combinados de Funes y Seren juntos. O sea, ha Ujú. endeudado más el país que esos dos gobiernos anteriores del FMLN. Entonces, o sea, decir eso es como, a mí no me importa que me estén criticando, ¿verdad? Yo voy a decir lo que yo quiera y la gente lo va a aceptar por ese tipo de manipulación que él se ha hecho muy hábil, ¿verdad? Manejando el miedo, manejando los aspectos religiosos y dando el espectáculo que la gente gusta, ¿verdad? Y disfruta de un mandatario que no tiene de estadista, pero ni el 1%. Este dato que tú has tocado últimamente, que yo lo tenía en la lista, es decir, el hecho que un régimen pida lealtad absoluta a su gente y les diga no reclamen nada, eso tiene que ver con un enfoque democrático, tiene que ver con un enfoque de transparencia, tiene que ver con un enfoque de apertura, porque le está diciendo a todos, le está diciendo a empresarios, está diciendo a microemprendedores, a los informales que todos los días los vemos que los garrotean en los parques. O sea, reciban el garrotazo y no digan nada, algo así. Y te lo voy a poner porque además tiene que ver con esto, digamos, estos espacios de organización social como la Alianza, por ejemplo, que un día antes mandan a capturar de manera, no sé, arbitraria, podría decirse, porque no había investigación, al día siguiente liberaron a uno o a dos, no sé. Es decir, no importa que te agarren, te metan preso, pasé 2 años, eras inocente, no digas nada. De eso estamos hablando. ¿O qué es lo que pide Bukele a la gente cuando le dice
no reclamen, acepten cualquier cosa. Sí, lo que Bukele está pidiendo es la sumisión, ¿verdad? Lo que está pidiendo es Ujú. que la gente sea borrega, ¿verdad? Que no diga absolutamente nada y que acepte lo que él decida. Y le agrega un componente, que no escuche las voces de los enemigos. Pero ¿y quiénes son Sí. esos enemigos? ¿A qué se refiere él Entendería con que la... todo, entendería que todos aquellos que lo cuestionen o que le reclamen algo o que le señalen alguna irregularidad. Por ejemplo, tú lo hablabas, ¿va? Ahí aparece que ya hay un parque nuevo a la par del palacio, pero Sí, no han dicho quién compró esos terrenos, cuánto costó, porque eran terrenos privados. Le correcto. metieron máquina. Ahora no reclamen, no pregunten cuánto costó, ¿verdad? Algo así es el Sí, esquema que está planteando. correcto. Y lo más grave de esto es que esta misma gente fanática es la que va a reprimir a la gente que no es fanática y que cuestiona. Ese es el problema. Y este método ya lo usó Mao Zedong en China, o Mao Zedong también conocido. ¿Qué hizo Mao en el tiempo que él gobernó China? Él creó en la gente un aspecto de defensa de su gobierno y de su política. Él no mandaba a la policía, él no mandaba al ejército a reprimir a nadie. Era la misma gente, el mismo pueblo chino que reprimía a a las voces disidentes, incluso hasta los mataban, porque murieron millones de personas en el régimen de Mao Zedong en China. Y muchas de esas muertes fueron provocadas por el mismo pueblo chino. Y eso es lo que estamos viendo aquí, un preámbulo de eso. Porque aquí puede haber gente ciega completamente que puede atentar en contra de otro que esté criticando al presidente. Eso se va a llegar a dar. Es peligroso porque un fanático no entiende, no es ciego mentalmente, no escucha, él solo oye las palabras del que él adora. Y en este caso, aquí se ha creado un dios político que se llama Nayib Bukele y que mucha gente lo adora. Tiene sus cuadros en su casa a la par del Cristo, ¿verdad? A la par de la Virgen María y a la par del retrato familiar. Ahí tiene el retrato también de Bukele. Tiene los calendarios de Bukele puestos en sus negocios, en sus casas, en el dormitorio. Escucha todos los días el noticiero El Salvador, Radio El Salvador, compra a diario El Salvador. O sea, él solito se está fanatizando, pues. Sí. Él mismo se está enfocando, o sea, se está haciendo foca. Sí. Él mismo se está enfocando. Uno no tiene que caer en esos fanatismos, en esos radicalismos. Uno tiene que ver qué es lo que está pasando en la realidad y tiene que cuestionarla, porque si no, entonces uno se vuelve autómata, que eso es lo que él quiere. Gente que no piense y que solo diga sí, señor, sí, amén a todo. Eso no puede ser, ni en los países más radicales que se puedan imaginar o que o que nosotros conozcamos, siempre hay críticas, siempre hay cuestionamientos. No es el 100% que se va a estar ahí alabando a un presidente, no, no es cierto. Él habla de algo utópico, él habla de una fantasía. Y aquí me recuerda algo, una anécdota de Walt Disney. Walt Disney era un dibujante, ¿verdad? Que creó todo un mundo de fantasía, pero él creó un personaje o un par Una de industria. personajes. Sí, pero creó dos personajes, más que todo uno, que la gente lo adora por sus rasgos infantiles y suaves, y es Mickey Mouse. ¿Pero qué es Mickey Mouse? Es una rata, y las ratas son asquerosas y feas. Es una rata. Igual Disney logró que la gente aceptara a una rata como un dibujo animado infantil. Vean lo que logró el tipo de era sagaz. ¿Qué es lo que está haciendo Bukele? Está haciendo que la gente acepte a ratas, ¿verdad? Suavizándolas, que son todos sus compinches que están en la Asamblea Legislativa, son ratas completas, ¿verdad? Feas y asquerosas, pero él las ha presentado como algo pulcro, como algo nuevo, algo que no tiene mancha y que lleva al país al progreso. Pero estamos hablando allá de aquel mundo de Walt Disney, un mundo ficticio, un mundo de Sí, fantasía, fantasía. un mundo irreal. Y aquí estamos hablando de un mundo real, donde la gente se ha dejado embaucar por este discurso totalmente reprochable, donde se quiere hacer ver que aquí
solo porque ellos se cambiaron el color, ya son santos, ¿verdad? Sí, Inmaculados, sin pecado concebidos. Y no es sí. cierto. Todos ellos vienen de otros institutos políticos que salieron expulsados de ahí por ser ripio, ¿verdad? Y Nuevas Ideas se convirtió en la fosa séptica de estos partidos políticos y cayó ahí lo peor, ¿verdad? Y se licuó y salió Nuevas Ideas. La rata que Walt Disney suavizó y le puso rasgos infantiles para que la gente los adorara. ¿Qué está haciendo la gente hoy? Adorando esa línea de esas ratas que ahí están y que están llevando al país a la pura desgracia. Fíjate con esto que aquí hablamos de esta parte que de alguna manera tiene coherencia con lo que acabas de decir. Y Bukele lo mencionó. Yo, francamente, muy pocos elementos encontré en este relato que contó Bukele para poder analizarlos de cara al futuro. Pero digamos, estos pocos elementos que uno encuentra, porque francamente Bukele no presentó planes, no dijo esta es mi visión, sobre esta base voy a trabajar, no hay nada de eso. O sea, de eso no habló. Vamos a tocar un poco qué faltó. Pero te quiero hablar de esto y quiero que me des tu perspectiva, porque él dijo, nuevamente puso la receta de la medicina amarga. Eh, y eso quiere decir que en el primer periodo el país tuvo que consumir esa medicina amarga y ahora le ofreció la misma receta a la gente y le dijo, con la diferencia es que hoy no reclamo, tómesela, ¿ya? Allá, pues, tómesela y no reclamo, porque si reclama, aquí viene el miedo. Eh, ¿Qué significa la medicina amarga y cómo se reflejó materialmente en estos 5 años que cerró Bukele, desde tu perspectiva, Manuel? Bueno, parte de la medicina amarga es la cantidad de despidos que han habido en todo el sector de gobierno. O Uh sea, que han -huh, despedido una cantidad de gente exagerada. Se habla de aproximadamente 30.000 despidos. Esa es parte de la medicina amarga, ¿verdad? Que él aplicó. Otros aspectos que han aplicado de medicina amarga son los daños que han causado, tanto en la pandemia, ¿verdad? Que metían a la gente a la fuerza a esos campos de concentración, les digo yo, ¿verdad? Donde la uh -huh, gente se contagiaba y moría solo porque él dijo que había que meterlos. Es medicina amarga. También medicina amarga es esas miles de personas que han llevado presas sin tener vinculaciones con pandillas y que han presentado incluso pruebas de que no pertenecen a pandillas, declaraciones juradas de personas eh, con moralidad notoria y diciendo, mire, este no es de pandilla, y ahí los tienen presos. Esa es parte de la medicina amarga. Medicina amarga también es la, la implantación de un estado totalitario donde lo que él dice se hace, la usurpación también de las funciones de los otros poderes del Estado, la cooptación. Los jueces hoy no dicen nada porque tienen miedo a él, tienen miedo a Bukele. Parte también de esta medicina amarga es el desplazamiento forzoso de personas que han tenido que salir del país huyendo. Yo uh hablaba -huh. con un amigo que huyó de aquí del país con toda su familia porque la policía lo llegó a buscar 4 veces a su casa para meterlo preso, porque lo querían vincular con la colaboración con pandillas, porque él tenía un puesto en el mercado y los pandilleros le llegaban a pedir por fuerza sus productos. ¿Y él qué iba a hacer? Negárselos para que lo mataran. No podía. Y entonces le habían puesto que colaboraba con pandillas. Se tuvo que ir con toda su familia. Cuando llegó a México, allá hay organizaciones que ayudan al migrante. Y cuando le dijeron, ¿y usted de dónde viene? De El Salvador. Ah, usted viene huyendo de Bukele. Imagínense, eso es lo que piensan los mexicanos cuando la gente sale de El Salvador para allá, buscando Estados Unidos. Cuando pasa por México, vienen huyendo de Bukele. Imagínense, o sea, esa es medicina amarga, pues, ¿verdad? Que se ha generado aquí en el país en estos 5 años constitucionales que terminaron el 31 de mayo. Ahora, ¿qué puede venirse hoy de medicina amarga con lo que él dijo de la economía? Uh -huh. Pueden aumentar 5 años más la edad de jubilación, que ya no sean a los 60, puede ser a los 65, ¿verdad? Va a decir él, no, a 65 todavía están tan fuertes para que sigan trabajando, ¿eh? Puede aumentar el IVA en 2 o 3 puntos, puede subirlo, nada le impide eso. Puede generar más impuestos, puede incluso aplicarle impuestos a las remesas, para que de ahí jalar esos impuestos para inyectarlos
a las arcas del Estado. Puede generar eh, también otro tipo de impuestos que se los pueden inventar como quieran, si hoy no tienen límites, ¿verdad? Pueden inventar nuevamente el impuesto a la telefonía que ya se había quitado. Habló de eso, Mm. de eso, él habló de eso, pero lo pueden volver a Sí. poner, ¿eh? ¿Verdad? Pueden incluso usurpar tierras para meter algún tipo de producto que lo puedan dar algún empresario. O sea, cualquier cosa se les puede ocurrir de medicina amarga. Pero digamos, dos aspectos que sí pueden ser más que todo viables es el aumento al IVA y el aumento a la edad de la jubilación. De la Mujer, jubilación. mujeres 60, hombres 65. 15% del IVA o 16% del IVA. Eso perfectamente lo pueden hacer. Y aplicarle impuestos a todo, ¿verdad? Todo aquel que tiene su puestecito, su ventecita de pan, de tortillas, aplicarle impuestos. Es la O sea única que la, forma medi- que le queda. o sea que la medicina amarga es para la gente, Es es para la gente. para, digamos, para el populomba, la gente que está jodida, pues, para clase media, para clase pobre, para la gente más desprotegida, para los que están en la extrema pobreza, que han caído ahí, para los que no tienen empleo. Ahora, no estamos hablando de medicina amarga, Marvin, para esa élite, para ese grupo económico que se ha calificado como 160 familias que controlan más del 80% del PIB, de la producción económica del país. No estamos hablando de No, medicina amarga para ellos. no, no, no. Recordemos que Bukele ha promovido una élite oligárquica. O sea, aquí una nueva argolla de ricos es la que domina el país. Pero esta argolla de ricos no la toca él, ni la va a tocar. No le van a pasar a ellos la cuchilla, ¿verdad? Sino que se la van a pasar siempre al pobre. O sea, al trabajador, al jornalero, al comerciante, al oficinista, se la van a Al pasar a la clase, empleado, al empleado, se la van a pasar a la clase media. La clase media aquí va a sufrir todavía más, porque la clase media es la que está en medio del sándwich. Abajo está los que no tienen nada, en medio está esta clase que produce, que tiene sus pequeñas empresas y todo, y tiene salarios bastante buenos, y arriba está la capa de los poderosos. Entonces se están aplastando la clase media, de abajo y de arriba. Esa es la que va a sufrir. Nuestros amigos de la clase media van a sufrir mucho esta medicina amarga que se va a dar a tomar a la mayoría de la gente. Y sí, la que le van clase a baja, aplicar a la gente. sí, se la van a aplicar. Y la clase baja todavía van a pasar muchos de, de pobres a miserables, porque todavía falta esa última escala, ¿verdad? De pobres a miserables, donde ya prácticamente no hay nada más que comer, ni que vestir, ni dónde vivir. Ese es lo último. Y hacia eso vamos. Vamos hacia un descalabro económico de grandes proporciones. ¿Por qué razón? Y la gente, hay mucha gente que dice que no es cierto, que aquí van a venir a invertir, pero ¿y quién en su sano juicio, alguien que tenga sus millones en su sano juicio va a venir a invertir este país con la inestabilidad política que existe, donde los poderes del Estado ya no existen, están controlados solo por una persona? Ya no hay Corte Suprema de Justicia, ya no hay Fiscalía, ya no hay eh, Asamblea Legislativa, todos son parte del mismo sistema. Entonces, ¿y quién en su sano juicio va a venir a invertir millones y nadie le va a garantizar que se los protejan? Pues nadie le va a garantizar que proteja su inversión. En cualquier momento que se les ocurra, se lo expropian y se va a ir sin nada, sin recuperar su inversión, y se va a ir incluso hasta expulsado, ¿verdad? Como persona no grata. Entonces, todos estos aspectos hay que analizarlos, hay que revisarlos. Esta palabra medicina amarga que mucho le gusta al señor Bukele encierra un abanico de posibilidades que solo ellos les pueden poner límite. Así Ujú. que, pero el efecto lo vamos a pagar todos nosotros. En materia de seguridad, que fue básicamente el pilar sobre el cual sustentó todas las maravillas que Bukele planteó el sábado, eh, Bukele se autocalifica ya como el gobernante que logró hacer que el país fuera el más seguro. Ahora habla del hemisferio ya.
Sí, cada vez le va quedando más chiquito el planeta. Pero hoy hablan que es del hemisferio, entonces occidental, creo que dijo, o latinoamericano, no me acuerdo cómo es que dice. Pero tú sigues viendo, y por lo menos ahí lo dijo, que vamos a seguir bajo el esquema del régimen de excepción. Ahora vemos lo que hablábamos al inicio de que la policía se ha reducido y lo que más se proyecta o perfila es los militares, el factor del miedo y del abuso, de la ilegalidad, parece que eso no se va a detener, por lo menos en todo el relato que contó no se ve ni entre líneas. Es más, te dice, ahora va a tener que aguantarse, no va a poder ni reclamar, tiene que aceptarlo. Entonces, ¿cómo ves el tema de seguridad? Está agotado, el país en realidad ya cerró este ciclo, somos de verdad el país más seguro del mundo. ¿De qué estamos hablando? Porque, como tú dices, en la versión de fantasía, parece que sí, la gente aplaude, celebra y todo, pero bueno, seguimos viendo desaparecidos, seguimos viendo suicidios, seguimos viendo asaltos, seguimos viendo otro tipo de situaciones. Y luego, hay que decirlo, que el tema de la seguridad, eh, hay una enorme nube, digamos, de duda que la rodea en el tema del tregua con las pandillas, los pandilleros líderes, cabecillas que fueron liberados. Entonces, todo esto, en este ejercicio, pasemos la página y ya dejamos el tema así como está. Algo así se le alcanza a entender. Sí, lo que va a pasar es que el régimen de excepción lo van a mantener. Eso no lo van a quitar. Al menos estos 3 años que van a trabajar estos diputados, en ese periodo no lo van a quitar, lo van a mantener. Esta es una política ya permanente, ya no es excepción, ya quedó esa disposición de esa manera, permanente. Mm. La delincuencia ha reducido, pero siempre hay delincuencia, porque es mentira que en un país no va a haber delincuencia, sería algo demasiado fantástico, pues, ¿verdad? Es algo irreal. Aquí en el país nosotros hemos podido ver, a raíz de la desaparición del 95% de las pandillas, han surgido otros fenómenos criminales. El incremento de la distribución y el comercio de drogas, ¿verdad? Eso ha aumentado. El hurto y el robo han aumentado las violaciones, ya los delitos de tipo sexual han incrementado, ha incrementado el cuatrerismo, que por cierto no les ha importado que en las zonas ganaderas les estén llevando las reses, se las estén destazando y les dejan solo la osamenta ahí, tiradas en los campos. O sea, no les ha importado. El sector ganadero sigue siendo golpeado por este flagelo del cuatrerismo, que no lo han atendido. Estos aspectos son delincuencia y va a continuar generándose. Por lo tanto, la policía no debe pensar que ya se ganó la batalla por el hecho de haber metido presos a una gran cantidad de pandilleros, porque delincuencia siempre va a haber. Esa es mentira de que aquí ya cero delincuencia. Bueno, ayer asesinaron a una mujer, el sector de San Rafael Cedro, si no mal recuerdo, la asesinaron a tiros. O sea, todavía hay gente que su nivel de violencia es altísimo y que no repara en asesinar. Y hemos visto diferentes casos de personas desaparecidas que después se encuentran asesinadas. Todos esos aspectos, ¿qué nos indican? Que no está al 100% libre de violencia El Salvador y que tampoco es el país más seguro del hemisferio occidental, como dijo ahí el señor Bukele, ¿verdad? Porque no es Sí. cierto. O sea, esa es parte de las exageraciones, como lo que dijo de que el 100% de los países aceptaban ya el, Sí. el proceso de salvadoreño. Entonces, es parte de las exageraciones de él. Debería de bajarle un poco al sensacionalismo, ¿verdad? A la exageración y ser más coherente con lo que está pasando, ¿verdad? La gente no le va a decir nada, ¿verdad? La gente le va a aceptar. Si él dice, mire, estamos trabajando porque erradicar la mayor cantidad de delitos que se están generando en el país, la gente lo va a aceptar, pero eso de decir que somos el país
más seguro del mundo mundial, eso es una falacia, pues es una mentira. Ujú. Hay algunos temas, Marvin, de los que no se habló. Bueno, en realidad hay una buena cantidad de temas de los que no se habló, pero quiero pasarte así de manera muy breve, escuchar tu opinión, porque estos me parece que son temas importantes. Por ejemplo, no se habló de gabinete. ¿Por qué no se habló de gabinete? Ni se ha hablado de gabinete ya hoy, primer día, y vamos. O sea, no va a haber cambios. Está ¿Y, bien todo. sabes por qué no hablo del gabinete? Ajá. Porque todos los ministros y directores de este gobierno son títeres, son títeres. Ellos no tienen voluntad propia, ninguno de ellos va a tomar decisiones de manera personal o de manera unilateral. Si O no es con técnica. el, o técnica, claro, lo va a hacer consultando siempre a Casa Presidencial o pidiéndole permiso al patrón, ¿verdad?, para hacer tal cosa. Entonces, a él no le interesa cambiar a nadie, porque cualquiera que ponga en cualquier ministerio o dirección va a ser un títere, porque a él no le interesa gente que sea autónoma, lo que le interesa es que sean serviles, que sean arrastrados y hayan sacado el doctorado en lamebotas. Eso es lo que le interesa a él, ¿verdad? De ahí, de lo contrario, no. O sea, por eso es que no hizo ningún cambio, ni lo va a hacer. Probablemente haga algunos ajustes en el transcurso de su, Irrelevantes. sí, irrelevantes, así cosas de bagatela, como decimos nosotros en el caló policial, ¿verdad? De Ujú. bagatela, algo sin importancia. Ministerios que no tienen mayor trascendencia puede hacer que sufran algún cambio, no inmediato, sino que en el transcurso de su mandato inconstitucional. Ujú. Sobre planes y estrategias tampoco habló. O sea, no No, sabemos. De hecho, como es la mayor ausencia, porque, digamos, uno podría evaluar por dónde va a ir el país a partir de escuchar, estos son las 5 ejes de lo que voy a impulsar. Por lo menos en el periodo pasado ofreció una buena cantidad de megaproyectos, aunque no los hizo, pues, pero habló del aeropuerto, ¿te acordás? Habló del tren, habló del satélite, habló del viaducto. Ningún proyecto hizo, pero puso ruta. sí. Ahora no hay señales de nada. O tienes alguna idea, porque yo escucho a algunos de los analistas, digamos, aduladores, por decirlo así, ¿verdad? O medio fanáticos de Bukele, diciendo que la ruta que ha planteado y que es exitoso, pero francamente no ha planteado nada. O sea, lo único que ha dicho es que va a medicina amarga, no reclames y confía absolutamente en lo que yo diga. Sí, Y no, pero es planes que no hay. O escuchaste algún plan. no, absolutamente nada. Pues, de hecho, eso lo hablábamos en la época de campaña, de que Sí. él no prometió nada a nadie, nada en lo absoluto, a nadie, a ningún sector. Y muy bien tú lo planteaste. En el anterior campaña electoral, 2019 o 2018, 2019, él se reunió con cantidad de sectores, con estudiantes, con veteranos de guerra, con nosotros de la policía, con empresarios y con una cantidad de sectores. Y la gente le llevaba sus proyectos. Mire, señor Bukele, aquí está el planteamiento del sector nuestro, para que usted cuando sea presidente, Sí. pues lo viabilice. De hecho, con Yo todas las... me acuerdo, Marvin, que al movimiento de trabajadores de la policía le prometió, ¿verdad? Recuerdo que 2 o 3 cosas le prometió, que además dijo que los iba a reinstalar a todos los policías que habían sido afectados. despedidos por temas políticos, algo así. Sí, correcto, sí, con nosotros se comprometió con el movimiento a reinstalar a los líderes del movimiento que fuimos afectados con procesos políticos por el gobierno anterior, a instalar Sí, una mesa de diálogo para que la gente no anduviera protestando en las calles. Nada de eso se cumplió. Ahora, sí. imagínate que es algo pequeño, pues algo que no tiene, Eh, digamos, un gran no, peso, pues que bueno, no, bueno, sí es importante. Es que no importa qué tan pequeño o grande es una promesa, pero tu sí. palabra es lo importante. Correcto, a eso voy, que la palabra de él no vale, porque en lo pequeño, digamos, porque nosotros podemos comparar nuestro proyecto pequeño, pero es Ujú. importante, pero es pequeño. Aún en estos proyectos pequeños, su palabra no la cumplió. O sea, es un político como todos, mentiroso, demagogo, ¿verdad? Como los que hemos conocido, rancios, Un que, ángel mentiroso. ¿sí? que prometen y no cumplen. Sí. Entonces, los proyectos que hoy en este gobierno se desarrollen serán ocurrencia espontánea de él.
porque sí, no hay nada que diga, hay una sí. ruta específica a seguir, no hay nada. O sea, él es el maestro de la improvisación. Lo que se le ocurre, si mañana se le ocurre hacer cualquier cosa, y como tiene todo para que le aprueben, la Asamblea Legislativa manda el proyecto y lo aprueba. Así De que, hecho, fíjate que, de hecho, las 3 o 4 cosas que uno puede decir que Bukele materializó en sus 5 años de gobierno constitucional, no las tenía en el plan Cucatlán. O sea, el Bitcoin no aparecía en ninguna parte. Revisa el plan Cucatlán y el Bitcoin no existe ahí. no. El hospital de la COVID tampoco existe, eso no estaba, ¿verdad? El hospital de Eh, mascotas tampoco. el hospital de mascotas tampoco estaba. La cárcel que dicen que es hotel 5 estrellas para las pandillas, no estaba tampoco. Entonces vos ves a Bukele, bueno, ni el puente Chichinco estaba, pues, y No. creo que es lo poco que hizo, pero de ahí se comprometió a tantas cosas, por ejemplo, a la universidad le fue a prometer 15 propuestas, a ustedes, a la policía, a los empresarios, o sea, por todos lados anduvo prometiendo a diestra y siniestra, ¿va? Y A los francamente, veteranos. a los veteranos, y bueno, y ahora terminaron capturados los pobrecitos que dijeron que habían hecho, ¿cómo se llama? Un grupo terrorista, o sea, una cosa impresionante, ¿va? Y cuando empezás a ver las fotos, si entre ya juntos hace casi 1000 años todo el grupo que han capturado, entonces es que no te da. Pero bueno, planes no hay. No O hay. sea, es un gobierno que hizo un, un gran montaje, pero a la gente no le prometió absolutamente nada. O sea, no le No. dijo por aquí voy a ir, solo le dijo medicina amarga, señor, Y, y, ¿ya? y cállese. Y cállese y hágame caso, va. No, hasta yuca, o sea, hasta yuca. Mira, y te voy a poner los últimos 2 temas. No habló de transparencia y a mí me pareció de mal gusto lo que dijo. O sea, es transparente que usted salga de noche y no le pase nada. Cuando hemos hablado que este gobierno ha hecho crecer la deuda, la nueva deuda, en más de 10.000 millones, solo en este Correcto. año, es decir, en 4 meses, se ha aprobado nueva deuda, no todavía no la ha convertido, pero se ha aprobado nueva deuda, 2.500 millones más de los 10.000 que cerró el 2023. Y a eso a sumarle que rascó las pensiones, y a eso sumarle que ya estiró al máximo la deuda de corto plazo con la banca nacional, le rascó los fondos a los municipios, o sea, en realidad prácticamente le quitó los recursos a ISAFOR y Al desapareció seguro. ISAFOR, Al le seguro quitó los social. recursos al Seguro Social y le han dado quitando el que está mal puesto o medio adormitado, ¡pum! Se lo desnuca con los presupuestos. Entonces, ¿es importante hablar de transparencia o no? Porque tampoco hablo de transparencia. Pareciera que vamos a Sí. seguir en la política de la oscuridad y las penumbras. Sí, es que realmente este gobierno se ha caracterizado por no dar explicaciones de ningún tipo a nadie. Ujú. No hay transparencia en el uso de los fondos públicos. Aquí se construyen obras y uno no sabe de dónde sale el dinero, ni cuánto costó. Por ejemplo, el caso más reciente de ese parque que han hecho allí. Ah, bueno, ¿Cuánto? ese parque se me olvidó, que también es otra obra, que no Sí, está en otra. el Plan eh, Cucatlán. Correcto, esa obra improvisada, ¿verdad? Que les, cómo se les ocurrió hacerlo ahí, es de la cabeza del seguro. Sí, ¿Cuánto costó comprar todas esas propiedades? ¿De dónde salió la plata? ¿Cuánto costó construir ese parque y de dónde salió la plata? O sea, y la gente ve las obras y no se pregunta, bueno, ¿y esto de dónde salió? Pues, ¿verdad? El gobierno tiene que dar cuentas. Incluso ha llegado al extremo de que no da cuentas de los desaparecidos, de las personas reportadas como desaparecidas. Si uno va a la fiscalía o a la policía a solicitar esos datos, le dicen que eso está reservado por 7 años. O sea, aspectos tan vitales como esos están reservados. La construcción de hospitales, la modificación de edificios públicos, todo está bajo reserva. Nada está público para que la gente lo pueda auditar. Y es el sí, pueblo el que tiene que auditar al gobierno, ¿verdad? No, sí. no O a puede cualquier dejar. institución, porque por ejemplo la Asamblea acaba de hacer una inversión, no se sabe de cuánto, para remodelar los curules y poner no sé qué y una fuente aquí, porque este es el gobierno de las fuentes mágicas también, o el Sí, periodo.
porque ahí le fueron a poner otra fuente al Palacio Legislativo, pues nadie sabe de cuánto hablamos. Y aquí te quiero abordar el otro aspecto del que no se habló. No se habló del combate a la corrupción. Y es posible que un país pueda caminar en una ruta de crecimiento económico con semejante, digamos, pantano de corrupción que está señalado. No, definitivamente no puede. Un gobierno tiene que tener las características de transparente y anticorrupción. ¿Por qué? Porque esto le da certeza hacia afuera. Eso Uh le da -huh. certeza al inversionista. Y aquí voy a poner un ejemplo. La inversión extranjera directa en El Salvador, lo que pasó en este quinquenio constitucional de Bukele es que decreció en más de 100 millones de dólares. O sea, más de 100 millones de dólares de capital extranjero directo, lo que hizo fue irse. ¿Pero por qué razón? Por la corrupción y por la nula transparencia que este gobierno denota. Y en el aspecto de corrupción, aquí hay funcionarios que han sido señalados de aspectos de corrupción en el manejo de los fondos, pero no los quitan, no los meten presos, ni nada por el estilo. Entonces, si este mensaje se está mandando de que no se combate la corrupción, de que no se da cuenta del dinero público, cómo se está invirtiendo, esto produce un efecto y es la poca inversión extranjera. Y aquí lo vemos nosotros. Imagínense esos más de 100 millones que se fueron, se fugaron. Uh -huh. Empresas grandes que supuestamente iban a venir aquí a El Salvador, como Amazon y otros que dijeron ahí que iban a venir. ¿Para dónde Uh se -huh. fueron? Para Costa Rica. Allá a Costa Rica fueron a invertir. ¿Por qué? Porque Costa Rica combate la corrupción abiertamente y Uh -huh. es completamente transparente. La administración, ¿verdad? Da cuenta de cada centavo que se utiliza de los fondos públicos de los costarricenses. Y por eso allá se fue la inversión. De hecho, en 2023, Costa Rica es el primer país que aparece mencionado como más atractivo para la inversión extranjera. Y El Salvador es el Sí, de la último región. de la región, correcto. Y El Salvador es el último. Ya está mejor Nicaragua y Honduras. Llegan más a Ah, invertir allá que aquí, pero por eso, sí. por eso. Entonces, ¿cómo va a haber despegue económico? ¿Con qué? ¿Con qué? O sea, yo no entiendo cómo el presidente dice que va a ser el milagro económico y de dónde Sí. y cómo. Singapur. Sí, cómo. Sí, sí. Es imposible, pues, con algo así. Los países Voy a lo serios último. no invierten en un país que no es estable políticamente. Ahí voy en lo último. Y con esto me quedo para después hacer una reflexión final. Es que hablamos, y precisamente este tema lo pongo al final porque me parece que es el de mayor relevancia. Hablamos, o por lo menos no hablamos, sino Bukele planteó de que ahora es el tema económico, que ya todas las enfermedades y que ahora es económico. Pero bueno, está pendiente una reforma constitucional, aleja o acerca inversión, aleja o acerca producción, aleja o acerca crecimiento económico, que el país entre a un formato de reforma constitucional como la que está planteada, que francamente, así como hemos hablado de la ruta económica, nadie sabe de qué estamos hablando en materia de reforma constitucional. Claro, sé que cuando se trastocan estas bases políticas que son democráticas, lo que se está mandando es un mensaje negativo. Uh -huh. Lo que están haciendo es, aquí hay unas reglas del juego y vamos a poner el ejemplo más claro para que todos lo entiendan. El fútbol. La gran mayoría de personas entienden las reglas del fútbol. Son 11 para 11, ¿verdad? Y hay una defensa, un medio campo y una delantera. Y la Un idea árbitro. es, y hay un árbitro que pita las faltas, cuando la pelota sale por la banda, sale por la esquina, cuando meten el gol. O sea, el árbitro es el que está pendiente de ver la jugada. Pero ¿qué pasa si a alguien se le ocurre y dice, no, a mí no me gusta que hayan 11 para 11, yo voy a meter 20, 20 contra 11, y sin árbitro, ¿ah? Y voy a meter dos balones de fútbol, y ahí los 20 contra los 11 y dos balones, se lo voy a hacer pedazos y le voy a meter 20 goles rápido, ¿verdad? Entonces, eso mismo está pasando en El Salvador. El señor Bukele y compañía dijeron, a mí no me gusta la constitución,
A mí no me gusta la Constitución, pero es que la Constitución no está para que le guste a él. Es un mecanismo de control y que le da derechos a los ciudadanos para evitar que el Estado lo pisotee. Esa es la base de la Constitución. No es para beneficiar al gobierno, es para beneficiar a los ciudadanos. Y la Constitución nuestra tiene ese contenido. Pero como a él no le gusta ese contenido, él la ha planteado o la va a plantear según esta gran apertura que han hecho con el 248, ¿verdad? Que hoy los mismos diputados solo van a presentar la propuesta de reforma, ellos mismos la van a aprobar, la va a sancionar el presidente y ya va a ser modificación de la Constitución. Entonces él va a ir modificando las partes que no le gustan, pero no se ponen a pensar, esta gente es ingenua completamente. Yo no entiendo cómo es que tienen ese pensamiento tan infantil. Ellos han abierto una puerta grande, un portón, al hacer esta modificación del 248. Que otros políticos, porque vienen políticos allá de nuevas generaciones, vienen creciendo. O sea, según estos creen que van a ser eternos, que van a vivir 200 años. No, se van a morir. Les va a llegar la edad de morir si se van a ir. O les va a dar una enfermedad, un zancudo los va a picar y les va a dar dengue y se pueden morir. Ahora, las nuevas generaciones de políticos van a querer transitar por esa puerta y van a querer llegar al poder y quedarse en el poder. Porque estos ingenuos han abierto esa gran puerta para que entre cualquier otro, con ansias de poder. Porque no sabemos qué clase de políticos vienen. Estas nuevas generaciones pueden ser más ambiciosos, más radicales, más tóxicos. ¿Ah? No sabemos cómo pueden ser. Y al ver esa gran puerta que está ahí, de modificación a la Constitución, de la usurpación de los poderes del Estado, quieren llegar, ya visualizaron esa puerta y quieren llegar por ella, y van a pasar por ella. Y los que hoy se visten con ropas caras, con ropas finas, bien perfumados y con calzados exclusivos, van a ser desplazados por estas nuevas generaciones. Y estos van a estar ladrando después, llorando por esa puerta que han abierto y que no se percataron, ni se van a percatar porque son ingenuos, del error que han cometido. Porque cuando se trastoca las bases de un país, se cometen errores gravísimos como lo que estamos viendo hoy en el país. Cuando se desmontan las bases de un país, se dejan puertas abiertas tan grandes que cualquier otro las puede atravesar y puede continuar haciendo modificaciones como le dé la gana. Y eso es lo que vamos a ver en el futuro. Esperemos verlo, ¿verdad? Y lo vamos a comentar y lo vamos a analizar cuando eso pase. Marvin, para cerrar, una reflexión de cierre, pero te quiero poner esto porque francamente esta es como la idea que a mí me queda. Eh, ¿Alguien puede ponerle límite al régimen de este clan Bukele? ¿Cuál es el límite? ¿O quién puede ponerle límite? Porque viéndolo bien, controla la corte, controla la asamblea, controla las instituciones, ahora van a poner patas arriba al tribunal, ya controla la corte de cuentas, todo está bajo reserva, le va a meter, ¿cómo se llama?, reset a la constitución, y ahora le pidió a la gente no rezongue, cállese, aguante. Entonces, ¿cuál es el límite de esto que estamos viendo? ¿O no tiene límite? Sí, fíjate que sí. Esto va a generar un cansancio en la gente, porque ya se dio. Resulta que la historia se repite. Solo hay que Uh leer -huh. un poco. ¿Cómo fue que cayó Martínez, el general Maximiliano Hernández Martínez? Cayó precisamente por lo económico. Ya en su tercer reelección, el país estaba sumido en una gran depresión económica en el 44. En el 43 comenzó ya ese problema. En el 44 estaba consolidada ya la gran depresión económica en el país. Y la gente reclamaba eso. Y llegó al punto de decir, mire, el culpable es el presidente de este descalabro económico que tenemos en El Salvador. Y la gente salió a las calles exigiendo la dimisión del presidente. Y se le unieron los empresarios, grupos organizados, población en general, maestros, e hicieron una huelga de grandes dimensiones, indefinida. Por eso le pusieron la huelga de brazos caídos, porque era indefinida. Ante tal presión, el presidente tuvo que dimitir y renunció y se fue.
Entonces, ¿cuál es el límite de Bukele? El pueblo mismo, que va a llegar a cansarse. Hay muchos sectores que no están de acuerdo con él. Los veteranos, los maestros, personal despedido de la policía, los agricultores, los empleados de las alcaldías que han sido despedidos, la gente que les han quitado su identidad, convirtiendo sus municipios en distritos, los pescadores que no les dan espacio para que hagan sus faenas, una cantidad de gente, los vendedores desplazados del centro, una cantidad de gente bastante importante no está de acuerdo con este gobierno, para nada. Entonces, todos estos aspectos de la sociedad se van a ir multiplicando. Muchos también que viven en el extranjero, muchos salvadoreños que viven en el exterior no están de acuerdo. Y hay cantidades fuertes. Bueno, lo vimos demostrado el día del inicio de este gobierno inconstitucional. En muchas embajadas fueron a ponerles carteles que no están de acuerdo. En Colombia, en Sí. Washington, en Houston, en casi todas las embajadas fueron salvadoreños a ponerle rótulos que no están de acuerdo, a ponerle Bukele dictador, etcétera. ¿Verdad? Esas manifestaciones, ¿qué te indican? Que el pueblo se está cansando. Y se está cansando de tanta mentira, de tanta prepotencia, de tanta altanería. Y es el mismo pueblo que hoy ama a Bukele, es el mismo pueblo que lo va a desechar posteriormente. ¿Por qué? La historia siempre busca la dualidad. Así como hay día, hay noche. Así como hay oscuridad, hay claridad. Así como hay Bukele, va a haber otro que le va a hacer el contrapeso. Y este va a surgir de las entrañas del pueblo, abrazando el discurso de la gente, el discurso de los descontentos, el discurso del pobre, del miserable, que no tiene nada por él y que no tiene voz ni voto ni nada. Pero va a surgir ese, que le va a hacer el contrapeso a Bukele y lo va a ir bajando de ese pedestal donde está, enrostrándole la realidad de lo que vive el pueblo, mostrándole al mundo la pobreza que se está viviendo en El Salvador, mostrándole los caminos deteriorados del oriente del país, mostrándole la desgracia que viven los agricultores, los jornaleros, los ganaderos que sufren en esas áreas. Le va a mostrar todo eso. Tiene que surgir ese contrapeso, ese antítesis que lo crea la misma naturaleza. Y tenemos que ver ese surgimiento. Y ahí va a empezar el declive del señor Bukele y su enamoramiento que ha provocado con el pueblo. Su desgaste es inevitable, su caída es inevitable. Marvin, te agradezco la plática. Vamos a ver, en realidad hay que darle seguimiento. Yo creo que, porque la verdad es que uno también cuando mira lo que tú decías, el nivel de complacencia de la gente, de sumisión, de muchos que hablan, ¿verdad? De esa reactivación de los troles en las redes, en realidad medio te, no sé, te desanima un poco, pero yo creo que hay que seguir dando la batalla, no hay que bajar la intensidad, hay que seguir denunciando. Creo que la denuncia es lo más importante porque te abre ese espacio de decir entre lo que prometió y lo que no se cumplió. Eh, la verdad es que falta mucho para poder ver una serie de cosas. Vamos a ver, abre un nuevo periodo, en esta ocasión ilegal e inconstitucional de Bukele. No hay señales de que vayan a haber giros, no hay señales de que vayamos a ver una política abierta, incluyente, dialogante, participativa, que responda y se comprometa con los sectores populares. Creo que va a seguir siempre el formato y el esquema. Estas son las primeras señales. Si hay IVA, es que Bukele sigue en su compromiso y su arreglo y pacto con esa élite económica para la que trabajó estos primeros 5 años. Vamos a ver cómo avanza. Marvin, te agradezco en realidad el tiempo y las reflexiones. Gracias, Franklin, por el espacio, gracias al Barcito FM y gracias a los amigos que están pendientes del programa, ¿verdad? Hay que estar muy atentos a lo que acontece en el país. La sumisión no es una opción. El análisis, el pensamiento crítico es lo que hace libre a los hombres. Excelente. Marvin, gracias a ustedes, gentes. Nos quedamos hasta acá. Buena plática. Todos los elementos posibles los hemos tocado. Usted reflexione, no se enoje, no insulte, guárdeselo. Si tiene insultos y pleitos, guárdeselo o váyase para otro lado. En realidad aquí lo que tratamos de hacer es ver los diferentes ángulos de la realidad.
acostúmbrese a eso, porque francamente, si usted es de lo que se va a callar y aguantar todo lo que venga, pues suerte. Aquí no, vamos a tratar de tener en realidad una postura crítica, una visión objetiva en la medida de lo posible, pero tratando de aterrizar en aquellas cosas que más afectan a la gente. Así es que vamos a compartir algunas cápsulas de lo que hemos conversado hoy y les recomiendo que nos envíe sus reflexiones, sus recomendaciones, sus aportes. ¿Qué otro tipo de pláticas, charlas vamos a tener? Esta semana vamos a tener varias pláticas interesantes sobre el mismo enfoque, ruta de país y de qué estamos hablando en un segundo periodo ilegal e inconstitucional de un régimen que llegó y se atornilló al poder eh, usando el poder. De eso vamos a hablar esta semana, así que compártanlo, comparta para que más gente vea este contenido. Abrazos y nos vemos a la próxima. Dame un segundo,